Eh, el día de hoy vamos a hacer una revisión de guías acerca del síndrome metabólico en el embarazo. Yo soy el doctor Julio Arce, es de medicina interna. Y bueno, para empezar, pues más que nada, no hay así una guía específica para síndrome metabólico en el embarazo. Entonces, esta es una recopilación de varios artículos y recomendaciones que hacen diferentes organismos en cómo tratar a las pacientes embarazadas o con riesgo de que pudieran desarrollar síndrome metabólico o pacientes que ya tienen síndrome metabólico. Ok. Como introducción al tema, bueno, pues tenemos que las pacientes embarazadas pues van a representar un reto para todo el equipo de salud debido a los cambios fisiológicos que éstas presentan propios de su estado y tenemos que tener en cuenta que pues, la prioridad siempre va a ser pues el binomio para nosotros como personal de salud y también como internistas pues nos toca también de vez en cuando atender este tipo de pacientes que tienen otras comorbilidades que pudiéramos ayudarlas para mejorar su estado metabólico. Entonces vamos a hablar del síndrome metabólico y el embarazo, que bueno, esto pues constituye un tema de mucha importancia y urgencia debido a que actualmente pues tenemos una epidemia mundial de obesidad, diabetes, hipertensión y pues por consiguiente su influencia sobre la salud reproductiva en la población. Se han propuesto muchas definiciones para el síndrome metabólico, pero actualmente pues no todas estas definiciones que se han propuesto, no todas son aplicables para las pacientes embarazadas. Entonces ahorita vamos a ver algunas definiciones que pudieran cambiar ya en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. Ok, vamos a hablar también que debemos de reconocer este síndrome durante el embarazo, ya que podríamos llegar a identificar a un subgrupo de mujeres que no solamente pueden desarrollar complicaciones durante el embarazo, sino que también potencialmente tienen un riesgo incrementado de condiciones metabólicas y cardiovasculares a lo largo de su vida y que si no las tratamos o no las tratamos a tiempo, pudiera generarle enfermedades crónicas a largo plazo que pudieran ser prevenibles. Entonces vamos a hablar que el embarazo, pues por sí misma, induce un entorno similar al del síndrome metabólico. La fisiología normal del mismo incluye varios componentes del síndrome metabólico que pues vienen por su estado por sí de propio del embarazo, que nos eleva, hay acumulación del tejido graso, hay un grado relativo también de la resistencia a la insulina, que este también es uno de los marcadores importantes que nos pueden definir también el síndrome metabólico, la hiperlipidemia y alteraciones en la cascada inflamatoria. Sabemos que pues, las pacientes embarazadas pues, están en un estado de protromótico que pues, están propensas a este tipo de alteraciones. Entonces, por lo mismo que el síndrome metabólico y el embarazo tienen componentes similares, complica el uso de los criterios establecidos para el diagnóstico del síndrome metabólico y aun cuando el embarazo progrese normalmente, es por sí solo un factor de estrés para el metabolismo de carbohidratos, lípidos y toda la fisiología vascular. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología y tenemos que la morbilidad y la mortalidad perinatal actual sigue siendo muy elevada, alrededor del 2 al 5%, y de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, afecta a casi el 7% de los embarazos. En México se presenta del 8 al 12% de los embarazos y se asocia con resultados maternos y neonatales adversos. Las pacientes con diabetes mellitus gestacional tienen además mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en los años siguientes si no llegamos a controlar eh, o prevenir el síndrome metabólico en estos pacientes. En las mujeres con síndrome metabólico o alguno de estos componentes que vamos a hablar, el embarazo puede exacerbar esta condición y pudiera llegar a complicaciones durante todo el embarazo, tanto para la madre como tanto el feto. Tenemos varios factores de riesgo que pueden ayudar o pueden conllevar a la aparición del síndrome metabólico. Tenemos que, pues, pacientes con obesidad, pacientes con sedentarismo,
pacientes que tengan dieta rica en carbohidratos o pacientes que ya tengan comorbilidades previas como hipertensión arterial sistémica o diabetes mellitus, son factores de riesgo que conllevan también a poder desarrollar este factor, este síndrome metabólico. Eh, Hábitos que tienen pacientes como el tabaquismo incrementa mucho el riesgo de poder llegar a generar más estados procoagulantes, por ejemplo, en pacientes embarazadas. También por la dislipidemia, que por sí solo el embarazo también hay una alteración en todo el metabolismo de los lípidos. Si ya se conoce con una dislipidemia previa, pues esto pudiera exacerbar también el riesgo de que se pudiera llegar a complicar el embarazo. Y también, pues, pacientes que tengan antecedentes serofamiliares con enfermedades cardiovasculares constituye un factor de riesgo para poder generar este síndrome. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología del síndrome metabólico, que bueno, esto es multifactorial. No hay alguna etiología en específica para este síndrome, sino que tenemos que puede tener diferentes variables como la genética o alta ingesta de contenido calórico, así como la reducción de la actividad física de los pacientes. Esto pues principalmente nos genera ya a nivel metabólico un aumento de la gluconeogénesis y la lipogénesis, que pues a su cronicidad van a llegar a generar la liberación de ácidos grasos que pueden afectar también en el metabolismo de los lípidos y así generar una inflamación crónica en estos pacientes, que esto conlleva a la resistencia a la insulina y hay activación hormonal que pues nos va a llevar a lo que es el síndrome metabólico, que a la larga, si no podemos controlar este síndrome, pues nos pudiera llegar a desarrollar diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares. Entonces vamos a hablar que el papel fisiopatológico en la génesis de la dislipidemia va a iniciar siempre con la peroxidación de los lípidos. Esto va a conducir a un estrés oxidativo que al final va a conllevar a una lesión endotelial. Cabe destacar que pacientes embarazadas que ya tienen daño endotelial o que inicia con este daño endotelial, debemos de saber que el daño endotelial es una de las principales, bueno, la principal causa en el desarrollo posterior de estados hipertensivos del embarazo, como preeclampsia y eclampsia, que esto pues también pudiera, a final de cuentas, perjudicar al binomio en este tipo de pacientes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la hipertensión arterial sistémica y el embarazo. Entonces, la CO, que es el Colegio de Ginecología y Obstetras de Estados Unidos, define la hipertensión crónica como la tensión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Estas tienen que ser tomadas en 2 ocasiones antes de las 20 semanas de la edad gestacional. La hipertensión durante el embarazo puede clasificarse en 2 estadios. Puede clasificarse como una hipertensión arterial pues ya crónica, donde la presión es alta pues antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. O la hipertensión gestacional, que esta aparece después de las 20 semanas de gestación, pero es más común que aparezca ya en la semana 37. Esta se caracteriza porque remite después de la 6ª semana posparto y aparece en el 5 al 10% de los embarazos. Siempre hay que tener en cuenta que pues, el límite para poder definir estos estados hipertensivos del embarazo pues, van a ser las 20 semanas de gestación, que es cuando ocurre ya la segunda oleada de implantación pues, de la placenta, y que ahí es donde ya pudiera haber un daño endotelial y ya le pudiéramos adjudicar la hipertensión a este daño que estamos teniendo. Entonces, aquí pues cambiaría todo el manejo para la hipertensión arterial en pacientes embarazadas. Aquí en pacientes embarazadas para el uso de antihipertensivos tenemos 3 agentes que utilizamos de primera línea, que es la metildopa, beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio.
En cuanto a la metildopa, tenemos que la dosis es de 250 miligramos vía oral, 2 veces al día, y tenemos un máximo de 2 gramos al día. También tenemos betabloqueadores que el que está recomendado para uso en pacientes embarazadas es el abetalol, de dosis de 100 miligramos 2 o 3 veces al día, y puede aumentarse según su necesidad hasta una dosis diaria, hasta 2.4 gramos al día. Y tenemos bloqueadores de canales de calcio que podemos usar, o el que está recomendado en pacientes embarazadas es el nifedipino de liberación prolongada, con una dosis inicial de 30 miligramos, y podemos titularla a esta dosis hasta tener un máximo de 120 miligramos al día. También hay que destacar que en pacientes embarazadas los YECA y los bloqueadores del receptor de la angiotensina 2 y los antagonistas de la aldosterona están contraindicados en estos pacientes. Los YECA están contraindicados ya que aumentan el riesgo de anomalías de ya que aumentan el riesgo de la disfunción renal fetal, la hipoplasia pulmonar, malformaciones esqueléticas y óbito. Los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona y la esplerenona, deben evitarse, ya que en productos pueden llegar a producir feminización de los fetos masculinos. Vamos a hablar un poquito sobre la dislipidemia. Y bueno, aquí estuve consultando varias bibliografías, pero la más actual es un artículo que encontré de la FDA que sugiere que las estatinas tienen un potencial reducido de provocar anomalías o la muerte. Hay que generar más que nada al desarrollo del sistema nervioso del feto. Entonces, las estatinas aparentemente son seguras para el embarazo según la FDA, pero pues esas tendríamos que evaluar pacientes, individualizar a los pacientes para en dado caso que sí necesiten el uso de estatinas, pues hacerlo de la mayor eficacia y seguridad posible. Y bueno, en cuanto al uso de estatinas en este tipo de pacientes, el primer objetivo en la reducción en todo lo que es los lípidos es la reducción de la LDL, y ya terapéutica debemos de tener en cuenta que debemos de bajar lo que es ayudar a la elevación del HDL, y lo pudiéramos ayudar con fibratos también. Y en todo paciente que tenga triglicéridos mayor a 500, bueno, es una indicación para hospitalización en este tipo de pacientes por el riesgo de pancreatitis que pudieran llegar a generar, y por todo el metabolismo y las alteraciones metabólicas de los lípidos que están afectadas en este tipo de pacientes. Medicamentos de las estatinas que pudiéramos usar en los pacientes dependiendo de los niveles que estén manejando. Tenemos estatinas de alta, mediana y baja potencia. Las de alta potencia pues va a ser la atorvastatina o la rosuvastatina. Pues aquí lo que cambiaría respecto a los de mediana y baja potencia pues serían las dosis. Entonces, aquí en la alta potencia tenemos de 40 a 80 miligramos, o la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Esto pues nos ayudaría a reducir el nivel de colesterol de hasta el 50%. Y en cuanto a las estatinas de mediana intensidad, pues tenemos también la atorvastatina, la rosuvastatina, pero aquí también pudiéramos agregar algunos otros hipolipemiantes como la simvastatina, la pravastatina o la lovastatina. Aquí, al considerar usar este tipo de estatinas, pues hay que considerar que ya si usamos en dosis para eficacia media,
Estas nos ayudarían a bajar el nivel de colesterol de entre el 30 al 50%. Y las de baja potencia, pues estaría la simvastatina y la pravastatina de 10, y la pravastatina de 10 a 20 miligramos, o la lovastatina de 20 miligramos, que esta pues nos ayudan a bajar el colesterol de menos del 30%. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la obesidad y cómo afecta en el embarazo. Entonces tenemos que pacientes con obesidad, en este tipo de pacientes hay mayor incremento de que generen trastornos hipertensivos del embarazo, y también en pacientes con obesidad tienen riesgo de diabetes gestacional entre 3 a 5 veces mayor que el resto de la población. También está asociado a un parto pretérmino, y de hecho se ha asociado que hasta el parto pretérmino puede ser hasta 11 semanas previas a, al nacimiento del feto. Entonces, pues sí conllevaría una alta tasa de mortalidad pues, neonatal. También, pues, en pacientes con obesidad y embarazo hay un alto riesgo de infecciones asociadas al parto, y aumento también, pues, de la mortalidad materna asociada a la obesidad. Alguna vez, pues, se debe hacer un cribado siempre de la diabetes gestacional mediante la prueba de O'Sullivan. Se hace prácticamente la semana 24 a la 28, que es con una curva de tolerancia a la glucosa. Se le da una carga de 50 gramos, y ya posteriormente, si sale positiva, se tiene que repetir para ver los niveles de glucosa. Y en dado caso de que salga positiva, pues darle su tratamiento a la paciente embarazada. Ok, tenemos también pues todas las tipos o causas de obesidad, que pues como ya lo sabemos tenemos varias causas, o sea, no es solo una causa. Es, por ejemplo, la falta de ejercicio físico, la ingesta alta de calorías, una vida sedentaria, el consumo de alcohol, el estrés, cuando hay falta de sueño o falta o pacientes que cursan con insomnio, también puede llegar a alterar todo esto, y tener efectos que lleguen a tener impacto en este tipo de pacientes, y al final los efectos que nos pudiera llegar a generar pues la obesidad en sí, pues puede llegar a generar daño renal, falla cardíaca, enfermedades hepáticas, diabetes, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, que nos pudiera causar este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, o qué es lo que le podemos decir a este tipo de pacientes? Pues primeramente, pues hay que modificar los estilos de vida saludable y reducir las calorías a 500 a 600 kilocalorías al día. Moderada, o de 75 a 150 minutos de una intensidad vigorosa. Lo que se propone, o lo que se les recomienda a este tipo de pacientes, es que pueden pues salir a caminar, pero tener pues un ritmo de caminata un poquito este, más que sea asociado a mayor impacto de este tipo de pacientes, pues es la natación. Y bueno, como recomendaciones también se les tiene que dar, pues que tengan una menor ingesta de sal, que pues dejen de tomar, tienen que evitar el hábito tabáquico, y pues que duerman de 7 a 8 horas por la noche. Y bueno, ahora hablando ya un poquito sobre la resistencia a históricos, va a producir un aumento de la síntesis y la secreción de la insulina por las células beta del páncreas. Y esta alteración va a tener diversos efectos que vamos a hablar ahorita. De hecho, pues algunas literaturas marcan que la resistencia a la insulina
pues es ya un parámetro clínico para el diagnóstico del síndrome metabólico, que ahorita vamos a definir un poquito más y vamos a hablar de qué pudiéramos hacer con este tipo de pacientes. Y bueno, principalmente las alteraciones que van a haber en la resistencia a la insulina, pues va a haber una proliferación de las células espumosas, va a haber un aumento de la presión arterial en estas pacientes con resistencia a la insulina y va a haber también aumento de la producción del factor del plasminógeno activador inhibidor tipo 1, del fibrinógeno, del factor 7 y de un incremento en la proteína C reactiva en estos pacientes. También va a haber un aumento de la lipólisis en el tejido adiposo bueno, pues la resistencia a la insulina va a aumentar la actividad de la lipasa y esto va a producir un aumento de los ácidos grasos libres que pues al final nos pudieran generar pues todo el desequilibrio metabólico y lipídico que tienen este tipo de pacientes. Y bueno, también pues va a haber un aumento de peso por el deterioro en la termogénesis. Y bueno, el tratamiento para la resistencia a la insulina, bueno, pues la primera medida que debemos de recomendarle a estos pacientes, pues es el cambio de los hábitos dietéticos y el estilo de vida, que son los que hablamos hace poquito. Y bueno, también lo que debemos de hacer es sacarles a todo este tipo de pacientes el índice de HOMA, que, bueno, en niveles superiores a 3.2, pasados de la intervención o pasados de 6 meses de la intervención entre dieta y ejercicio, pues ya será indicación para tratamiento farmacológico con metformina. Aquí, bueno, también hay otras literaturas que manejan algunos otros valores. Entonces, por ejemplo, valores inferiores a 1.96, pues podríamos decir que el paciente no tiene resistencia a la insulina. Valores entre 1.96 a 3, podemos decir que hay una sospecha de resistencia a la insulina y requiere más estudios. Y pues con valores superiores a 3 ya podemos hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina. Entonces, como les comentaba, ya cuando nosotros hacemos el diagnóstico de resistencia a la insulina, pues ya es indicativo de poder iniciar tratamiento farmacológico en este tipo de pacientes, y principalmente pues, el que está recomendado pues, es iniciar con metformina. Y bueno, en cuanto a la metformina y su uso en pacientes embarazadas, eh, aquí pues, la metformina se va a asociar a la reducción de la hiperinsulinemia, la prevención del riesgo de diabetes gestacional y la disminución de obesidad y ganancia ponderal excesiva durante el embarazo. Por eso se debe de recomendar el tratamiento con metformina no solo como inductor de la ovulación en pacientes que también cursen con síndrome de ovario poliquístico, sino también durante el embarazo en los pacientes con factores de riesgo para el desarrollo del síndrome metabólico. Entonces, ya ahorita, así hablando per se del síndrome metabólico, lo vamos a definir como una constelación de múltiples factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, entre los que se incluyen pues, pacientes con obesidad abdominal, la dislipidemia heterogénica y la hipertensión. Y pues uno de los factores también que está muy encaminado al síndrome metabólico, pues es la resistencia a la insulina, aunque pues no muchas organizaciones lo usan para su definición. Este síndrome, bueno, pues se va a considerar como un importante problema de salud pública y va a estar asociado a un incremento de 5 veces en la prevalencia de diabetes tipo 2 y de 2 a 3 veces en la enfermedad cardiovascular. Y bueno, hay varios organismos que tratan de definir lo que es el síndrome metabólico y dependiendo de, pues, del organismo, pues, que más nosotros veamos que es recomendable, que ahorita les voy a decir un poquito más de cuáles son los últimos y en qué se diferencia uno de otro. Bueno, pues que tiene varios parámetros a medir, que principalmente pues son pacientes que tengan resistencia a la insulina, pacientes, hay algunos organismos que manejan el índice de masa corporal y otros que manejan el perímetro de la cintura abdominal como marcador para medir
el síndrome metabólico, la alteración en los lípidos, la presión arterial y pues la glucosa en estos pacientes. Entonces, hay varios organismos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en su definición sí incluye lo que es la resistencia a la insulina y les da unas medidas también para el índice, para el perímetro de la cintura. Define que la alteración, según la Organización Mundial de la Salud, para incluir alteración de los lípidos, pues es mayor a 150 de triglicéridos y con un HDL menor a 35 en hombres y menor a 39 en mujeres. Esta definición fue hecha en 1998, entonces ya es pues bastante antigua. Y en cuanto a la definición, también, por ejemplo, en datos de la tensión arterial, pues pacientes que tengan mayor a 140-90 de TA, pues pudieran entrar también en todo este síndrome metabólico. Hubo otras guías europeas que hacen otras recomendaciones que también incluyen la resistencia a la insulina y les dan otros datos de medidas para el índice de la cintura o otros datos para de valores de triglicéridos, de HDL, de tensión arterial y de glucosa. Sin embargo, uno de los organismos que más ha ayudado para definir este síndrome es el Adult Treatment Panel, que aquí prácticamente nos dice que con que se engloben 3 de las 5 características del síndrome metabólico pudiéramos llegar a hacer el diagnóstico. ¿Y cuáles son estas 3? Pues principalmente un índice aquí enfocado a las pacientes embarazadas, pues aquí es lo que les comentaba, que pues no pudiéramos hacer como el incremento del perímetro de la cintura, pues porque pues por sí mismo el embarazo pues estaría alterado. Entonces en pacientes embarazadas, en vez de tomar la definición en mujeres con un perímetro de la cintura mayor a 88 centímetros, aquí en mujeres embarazadas lo que se incluye es, se toma el índice de masa corporal que hayan tenido antes del embarazo y si está pues mayor a 30 ya con datos de obesidad, pues ya se incluye como una de las características aquí dentro del síndrome metabólico, que también tiene que cumplir pues, con triglicéridos mayor a 150 o con un HDL menor a 50 en mujeres. Y que tengan una presión arterial mayor a 130 milímetros de mercurio o glucosa mayor a 110 miligramos sobre decilitro. Y bueno, aquí como ya les comentaba, es el Adult Treatment Panel del que estábamos hablando. Y también hay que destacar que pacientes que también ya hayan tenido alteraciones de los lípidos anteriormente y que ya estén con algún hipolipemiante, deben de ser consideradas ya o este parámetro como positivo para poder diagnosticarlas con síndrome metabólico o pacientes que hayan tenido anteriormente tratamiento ya para presión, la presión arterial alta y presión arterial sistémica, pues también ya van a ser ubicadas ya como si estuvieran pues hipertensas. Y bueno, también hay varias definiciones y lo que es la clínica Mayo también trata de definir lo que es este síndrome y prácticamente coincide o concuerda con lo que es el Adult Treatment Panel, que son todo lo que ya hablamos, de todos los parámetros, prácticamente no hay ningún cambio, nada más pues habría que enfocar el diagnóstico en pacientes embarazadas al IMC, prácticamente en vez de medirlo el parámetro de los centímetros de la cintura. Y bueno, metas del tratamiento que vamos a tener para este tipo de pacientes para tratar eh, es pues prácticamente lo que recomiendan para la población general es pues reducir el peso corporal de un 7 al 10%, pero pues esto no lo vamos a hacer en pacientes embarazadas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de las recomendaciones
en cuanto al peso en pacientes embarazadas, pero pues prácticamente estas recomendaciones para la población general que nosotros como internistas ya sabemos, pues no aplican en este tipo de pacientes. Pero lo que sí aplicaría pues es la actividad física en estos pacientes que al menos deben de tener de 30 minutos de ejercicio físico 5 veces a la semana y si es preferible diario. Y bueno, pues la reducción de grasas saturadas también debe ser una recomendación para este tipo de pacientes. Y bueno, pues el principal objetivo para pacientes que tengan alteración de los lípidos, pues va a ser tratarlas con estatinas, especialmente, aunque pues ahí es medio controvertido, pero pues la FDA pues sí lo autoriza. Y bueno, ya hablamos también un poquito de la reducción de la presión arterial en pacientes embarazadas, que es pues prácticamente, pues tenemos 3 medicamentos que pudiéramos usar en ellas. Y en dado caso de que pudieran llegar a presentar una emergencia hipertensiva, pues eso ya es de una indicación para manejo conjunto tanto de ginecología como por parte de medicina interna. Y bueno, pues las alteraciones en la glucosa también, pues la metformina no está contraindicada en pacientes embarazadas y es segura para poderlas usar en el embarazo. Y bueno, también se ha visto que la ingesta de aspirina como profilaxis también pudiera llegar a reducir el riesgo de que estos pacientes pudieran desarrollar algunos estados hipertensivos en el embarazo. La presión arterial, este, quitar esa profilaxis ya a partir de la semana 20 de gestación. Y bueno, como ya les comentaba, las metas del el objetivo terapéutico principalmente es que la paciente tenga una ganancia de 7 kilos como máximo, pero esto pues sí nos vamos a ir un poquito más dependiendo del IMC que tenga la paciente. Entonces, pacientes con un IMC de menos de 18, sí se espera un incremento del peso de 12 a 18 kilos durante todo el embarazo. Pacientes con un IMC normal de 18.5 a 24.9, el incremento en kilos lo pudiéramos tener entre 11.5 a 16. Y pacientes con sobrepeso y obesidad, pues ahí sí el peso recomendable o la ganancia ponderal durante todo el embarazo, pues sí disminuiría. Y bueno, como metas también del tratamiento, pues una dieta alta en fibras y carbohidratos y cereales. Se debe fomentar la ingesta de pescado y la actividad física que ya hablamos al respecto. Y como ya también hablamos, que no es recomendable la pérdida de peso en pacientes embarazadas. Y bueno, ya como conclusiones, o sea, para cerrar un poquito ya este tema, debemos saber que no existen componentes obligatorios para definir el síndrome metabólico. Cada paciente, pues, hay que individualizarlo y hay que saber que es toda una constelación de factores de riesgo y que hay algunos pacientes en los que tenemos que ser más permisibles con los cortes o pacientes que los que debemos ser más estrictos con los cortes que ya hablamos hace poquito. Y hay que tener en cuenta que todo paciente que pudiera llegar a tener síndrome metabólico, pues tiene gran riesgo de a la larga generar enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica en la población adulta. Y bueno, hay que también tener en cuenta que pacientes con síndrome metabólico en el embarazo deben de ser catalogados como embarazo de alto riesgo y tratarlos así desde un principio. Y bueno, eso por mi parte ya fue todo. Esto más que nada fue un tema un poquito rápido para las recomendaciones que nosotros pudiéramos dar en pacientes embarazadas, porque pues no estamos exentos de poder tratar a estas pacientes. Entonces,
pues tener un poquito de información sobre qué medicamentos sí les pudiéramos dar a los pacientes, qué medicamentos están contraindicados, cuáles les han sido más beneficiosos para este tipo de pacientes. Y pues tener en cuenta que pues no es lo mismo tratar a una paciente embarazada que pues a una paciente que no está en esta etapa de su vida. Entonces no sé si hay alguna duda o comentario.